Atesoran una forma de vida que pervive desde el corazón de la Edad Media, pequeñas comunidades de clausura que mantienen la llama y el testigo. Toledo esconde entre sus calles una ciudad conventual, un patrimonio monumental que va más allá del valor artístico, porque lo verdaderamente importante son las vidas que lo habitan. Desapego y desinterés, tampoco es algo que yo, no es un reproche, no es una culpa, yo soy el primero que he crecido toda mi vida con, mi tía Sagrario era monja, pero era monja mercedaria, era misionera, no tenía ninguna vinculación con el mundo de la clausura, y yo estudiaba en maristas y tampoco nunca nos habían traído a visitar o a conocer conventos desde dentro. No puedo culpar a nadie porque desconozca lo que pasa en los conventos, pero es verdad que hay un cierto desapego, un cierto desconocimiento, porque ya no tenemos tampoco vinculaciones familiares, porque el centro histórico, desafortunadamente, por muchos motivos, se ha ido poco a poco despoblando, entonces los conventos se han ido quedando cada vez más aislados. Son vecinas, se nos olvida muchas veces, que viven en el centro histórico, que viven en casas, y estos son casas, se convierten en monumentos una vez que se deshabitan, pero siguen siendo casas, y al no tener un contacto frecuente, al no tener una vida pública ellas, pues muchas veces se pierden esos nexos que existían durante generaciones y durante siglos de familiares que tienen fuera y que permiten tener un contacto con la vida conventual, pero también explicarle a la gente o darle a conocer a la gente que son lugares habitados. Es muy difícil también cuando ellas, ahora lo están haciendo también, esa idea de renovación un poco de su propia imagen, se han mantenido muchas veces en silencio y en una vida privada, no sé si decir excesivamente privada, pero privada y enclaustrada. Hasta el mes de enero, la Biblioteca Regional acoge De los muros al cielo, mujeres y clausura en Toledo, un recorrido histórico que comienza con los ecos de los primeros conventos y beaterios y termina con la llegada de vocaciones de Asia, África o América. 1000 años de historia en la sala Borbón Lorenzana. Hemos querido empezar la exposición con un poco de historia de los conventos, desde los orígenes a un poco esa desaparición de los conventos, los hitos de la desaparición de los conventos. Y aquí en esta primera vitrina nos encontramos la primera historia que se escribió sobre la ciudad de Toledo, que se escribió en 1554, se imprimió en un taller toledano, en los talleres de Juan Ferrer, y la escribió Pedro de Alcocer, del que no se sabe mucho. Y en esa historia de Toledo está dividida en dos partes. La primera trata sobre la historia de Toledo en sí, hasta los Reyes Católicos, y la segunda sobre la historia de la Iglesia en Toledo. Y dentro de ella habla mucho de esos orígenes de los conventos toledanos. El primero fue Santo Domingo de Silos, que conocemos como el Antiguo, en el siglo XI, luego ya San Clemente, Santa Clara la Real, Santo Domingo el Real, Santa Isabel de los Reyes, y luego los siglos XVI y XVII con las Carmelitas y otros conventos, pues fueron la eclosión de la fundación de los conventos toledanos. Y es muy importante que la primera historia de Toledo ya recoge esos orígenes de los conventos toledanos. La biblioteca lleva ya varios años trabajando en el eje de igualdad, y en una colaboración que hicimos en un programa que tuvimos con charlas y actividades específicas sobre igualdad, tuvimos una ruta con Felipe Vidales, una ruta por las calles de Toledo con perspectiva de género, y en esa ruta él nos habló de los beaterios. Claro, para nosotras fue descubrir una perspectiva nueva sobre este tipo de espacios, y se nos quedó ahí la idea de hacer algo con esa historia que pensábamos que estaba un poco oculta, que era desconocida, también un poco por su propia definición, porque las clausuras, los conventos, beaterios, pues estaban ahí un poco diluidos. Y entonces tenemos esa idea de trabajar con los conventos, eso ha ido creciendo, y al final hemos conseguido este año pues, poner en diálogo la colección Borbón Lorenzana, que es muy rica, con la historia de Toledo y la historia particular de las clausuras femeninas en Toledo hasta la actualidad. Una de las funciones de esta biblioteca no solamente es la habitual de prestar libros, que puede ser la que todo el mundo conoce, sino también ser un referente cultural para nuestra ciudad.
y en este caso pues organizamos muchísimas actividades, no hay más que ver la agenda diaria que tenemos de actividades con una oferta bastante variada, sino que también en ocasiones, bueno, habitualmente organizamos este tipo de exposiciones que tienen una doble misión. Por un lado, facilitar que las personas que la visitan conozcan el patrimonio que tiene la biblioteca, patrimonio documental que pertenece a todos, y otro lado, pues también dar a conocer la biblioteca en esas otras facetas que también son propias de centros como este, la animación cultural, la realización de actividades, la creación de espacios en los que conversar y unirse, pues todo eso también forma parte del papel que tiene que cumplir una biblioteca. La vida que hay dentro de ellos, porque son las comunidades que los habitan los que le dan sentido a estas casas. Obviamente esa vida tan prolongada a lo largo de los siglos ha dejado una huella documental importantísima y en la exposición de la biblioteca, bueno, pues se pretende recuperar eso, la memoria de estas casas a través de su documentación, de objetos de uso cotidiano y por supuesto a través de los libros que conformaban sus bibliotecas personales. Desde grandes monasterios con decenas de religiosas hasta pequeñas casas de vida austera, a través de documentos, reglas, libros de rentas y objetos cotidianos que revelan esa vida que transcurre sin prisas. Dentro de la vida conventual, a lo largo de la historia, las religiosas han tenido que enfrentarse a pleitos pues por rentas que han tenido que cobrar los monasterios, han tenido que enfrentarse a personas nobles, a veces con el rey de por medio. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un expediente. Esto no es material de biblioteca, suele ser material de archivo, pero ha caído en nuestra colección de papeles varios. Y son papeles tocantes al convento de Santo Domingo el Antiguo, que cobraba unas rentas por unos molinos que había cerca del castillo de San Servando, unos molinos al lado del Tajo, por el que se llevaban un dinero. Y claro, pues tiene una disputa con personas nobles de la ciudad, porque esas rentas de esos molinos pues querían cobrarlos ellas. Y el expediente va desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Sí, ese ha sido casi el eje de la exposición, el acercarnos a la cotidianidad. Es verdad que últimamente desde la historiografía se está trabajando mucho por descubrir nombres propios de grandes mujeres y otras más desconocidas, pero que han tenido también su papel, a las que se les está poniendo nombre propio, que se están dando a conocer desde ámbitos como la literatura, su poder político. Pero nosotras también pensamos que hay muchas mujeres anónimas, muy desconocidas, en un contexto histórico que siempre se ha centrado más en otros aspectos y no tanto en las mujeres, y en una ciudad como Toledo nos parecía que era de justicia acercarnos a esas mujeres anónimas, a su cotidianidad, desde una perspectiva que, como nos ha dicho muchas veces Felipe Vidales, que es un gran colaborador en esta exposición, es una perspectiva que recorre 1000 siglos de historia. Pocas, por no decir, él dice que ninguna cosa recorre en Toledo tantos siglos de una manera tan lineal como los conventos. Entonces, es un campo que nos apetecía explorar. Creemos que además ahora surgen un montón de iniciativas que están intentando acercarse a eso, a esta vida conventual, precisamente porque parece que estamos ante el ocaso de ese momento. Y nos parecía interesante poner en diálogo esas distintas visiones desde la universidad, desde ámbitos ciudadanos como puede ser la Asociación de Amigos de los Conventos, con noticias que a veces aparecen en los periódicos para qué hacemos con este patrimonio, qué ocurre con esto en la ciudad, y creemos que la biblioteca es un espacio ideal para hablar de ello, para que nos acerquemos a la complejidad y sobre todo que pongamos en el centro a esas mujeres que aún están en los conventos. Sí, periódicamente la biblioteca organiza exposiciones de este tipo, cuyo principal objetivo es lo que comentábamos, la difusión de nuestro patrimonio documental, entendiendo que es un patrimonio de todos y que
debe dar a conocerse porque es evidente que se ama lo que se conoce, pero también conseguimos que estas exposiciones además cuenten con otras aportaciones peculiares. En este caso hemos hecho un diálogo entre nuestro fondo patrimonial y piezas que nos han donado o nos han cedido las distintas congregaciones religiosas que participan en esta actividad, porque lo que queríamos era reflejar no solo nuestros documentos, sino cómo vivían ellas, cómo es la forma de vida que tienen estas mujeres, que al final acaban siendo las últimas responsables de la conservación de ese número importante de conventos que tiene nuestra ciudad y que, bueno, es una vida que oculta y que hay que conocer. Han visto cómo ponemos en juego documentos antiguos referentes a figuras de mujeres que vivieron o movieron la vida conventual de nuestra ciudad, pero también con piezas actuales, totalmente actuales, como los uniformes que ellas mismas cosen para vivir dentro de sus órdenes. Nos hemos dividido las distintas comisarias una zona de trabajo de la exposición. En mi caso era acercarnos a otro tipo de patrimonio, como el etnográfico, el natural, porque no olvidemos que los conventos acogen espacios verdes de la ciudad, que probablemente sin ellos no podamos vivir. No los vemos, pero están ahí, son muy importantes. Eso también es patrimonio. Los paisajes sonoros, los rituales, todo eso forma parte de un patrimonio que quizá no vemos, que se está estudiando más recientemente, porque no queda tanto quizá en los libros, no ha quedado tanto en otros soportes, pero que está ahí y está ayudando a comprender que los conventos son un espacio de intercambio y de formación también para las mujeres. Eso ha sido interesante para abrir un campo de investigación como eso. Estos conventos representaban otra vía para mujeres que no estaban en la vida del matrimonio, que no iban a conventos en el caso de las beatas y acababan en un beaterio, que llevaba a las mujeres a acercarse a la vida religiosa. Y dentro de ese marco que queríamos plasmar, pues tenemos ese diálogo entre el Fondo Antiguo de la colección, que nos ha dado gratas sorpresas. Sí. Siempre tenemos que decir que la colección Borbón-Lorenzana, que a priori parece que no va a tener mucho sobre la vida conventual femenina, nos ha dejado unas piezas muy interesantes y las hemos puesto en diálogo con piezas como, por ejemplo, una campana de llamada al refectorio, sí. Una pieza de cerámica que nos llevó a una pequeña investigación porque ni siquiera en el convento de Santa Isabel tenían muy claro qué era. Sabíamos que pertenecía al noviciado, sabíamos que tenía el escudo de su orden y después de una pequeña investigación ya sabemos que es una vinagrera. ¿Ah, sí? No es un objeto que parecía que era un objeto de botica, pero no. Y todo esto lo hemos puesto en contexto con esta nueva mirada, pues para que se entienda el paisaje sonoro, la vida del día a día que está muy reglada por sus constituciones y que forma también parte de esa historia que viene desde el corazón de la Edad Media hasta nuestros días, porque esos ritos se han perpetuado a lo largo de los siglos y siguen estando ahí. Es curioso y cuando te acercas a estas comunidades descubres lo que trabajan. Sí, sí. Es increíble cómo mantienen sus casas, porque estos conventos, nosotros lo vemos con la perspectiva patrimonial, pero son sus casas y tienen mucho trabajo diario detrás, claro, que suman además a su vida espiritual, sí, porque para ellas lo principal es la vida religiosa y espiritual, pero claro, pensamos que eso les ocupa todo el tiempo, pero detrás del mantenimiento de sus casas hay mucho trabajo. Dentro de los hitos de la desaparición de los conventos nos hemos fijado en tres, sobre todo las desamortizaciones del siglo XIX, la de Mendizábal y Madoz, la Guerra de la Independencia, la invasión napoleónica y la Guerra Civil, por supuesto. Y para ilustrar la Guerra Civil hemos tirado del Archivo Histórico Provincial, donde está el fondo fotográfico de la Casa Rodríguez, donde hemos encontrado dos fotografías de San Juan de la Penitencia, que es un monasterio que desapareció durante la Guerra Civil. En una primera fotografía podemos ver a las religiosas en un balcón del convento en el año 1930,
Y en la otra fotografía podemos ver el convento destrozado después de la guerra civil. Hubo un incendio, bueno, los guardias de asalto entraron en el convento, expulsaron a las religiosas y hubo un incendio en los días posteriores y el convento se destruyó prácticamente por completo. Quedó un arco y precisamente esta galería donde están las religiosas también sobrevivió. Aquí han vivido mujeres de los más diversos perfiles a lo largo de los siglos que se han podido desarrollar en oficios que fuera les estaban totalmente vedados. Entonces, cuando tú te acercas a sus bibliotecas y ves qué leían, qué títulos formaban parte de su formación, de su crecimiento espiritual, puedes aprender muchas cosas sobre ellas. Yo, por ejemplo, en la biblioteca de Santa Clara me he encontrado documentos realmente interesantes, desde manuales de cómo presentar las cuentas adecuadamente del siglo XVIII, hasta libros expurgados que aparecían en su día en el índice de libros prohibidos. Había inquietudes de lo más variado, mujeres interesadas por el arte, por la historia, por temas más científicos. Luego tenemos también el libro de la boticaria con recetas. Entonces, claro, esto te ayuda a descubrir que detrás de estas cuatro paredes hay mucha vida y hay muchas curiosidades y muchas inquietudes. Así que gracias a que la biblioteca ha hecho esta labor, ¿no?, de incursión en esos documentos que tenían, pues fruto en su mayoría de la desamortización y de conventos suprimidos, pues nos podemos acercar de una manera completamente diferente a estos universos que son los conventos. Y a veces nos arrastra un poco el debate de lo religioso y no entendemos que la problemática a la que nos enfrentamos en Toledo no tiene o no debería tener un debate religioso que lo acompañe. Cuando hablamos de esa primacía de la catedral, cuando hablamos de los siglos en los que Toledo, nos gusta mucho decirlo muchas veces, también quienes hacemos visitas guiadas insistimos en ese concepto de la conventualización. Todas las ciudades a lo largo del siglo XV, XVI, XVII han vivido procesos de transformación urbana porque han aumentado las órdenes religiosas y los conventos. Pero si hablamos porcentualmente del suelo urbano, no hay ninguna que tenga numéricamente hablando o que haya tenido tantos conventos, monasterios y beaterios como Toledo y por tanto que se enfrente a un reto municipal. Hablamos de suelo, hablamos de un patrimonio que es colectivo y que no tiene por qué tener necesariamente un debate religioso, que yo creo que también hay que abrirlo porque al final de lo que hablamos es de que estas comunidades puedan sobrevivir si hay o no hay vocaciones. No tenemos un proyecto estructural para mantener los conventos que quedan abiertos y los que ya se han cerrado muchas veces sin utilizar. Entonces, Toledo tiene un reto urgente para el siglo XXI, que es de verdad pensar qué pasa con estas casas y qué pasa con las casas que ya se han vaciado y se han convertido en conventos. Hemos pasado antes por Santa Úrsula, por las Capuchinas, es algo que no digo que sea una sangría, pero que no tenemos tampoco ahora mismo un plan para frenar esa amenaza que tiene la ciudad, y pocas ciudades, como decías tú, tienen esa amenaza tan latente o tan pesada como lo tiene Toledo. Además es que los conventos femeninos, una vez que te acercas a ellos, ves que tienen un mundo riquísimo, es lo que has comentado, que se abren otras perspectivas y vemos que son espacios, son instituciones que han dialogado mucho en el tiempo, que parece que por ser clausuras y estar cerrados al exterior, están cerrados sobre sí mismos, pero con esta exposición también hemos querido que se comprenda cómo esos lugares a lo largo de la historia han ido dejando un pozo, pero es que además dialogaban en su momento histórico, han tenido mucha importancia en cada momento y ahora están viviéndolo también de otra manera, porque están llegando vocaciones de otros países, claro, porque esa multiculturalidad que podemos encontrar en cualquier lugar de este país también está ahí y eso está haciendo que la ciudad también pues, se transforme, se acerque en otras culturas y es importante que entendamos que toda esa complejidad está ahí y tenemos que hablar de qué ocurre con ello. Queríamos acercarnos a la cotidianidad, no solo a las élites. Queríamos situar primero la exposición en un plano cronológico, después abrirnos a otras miradas y por último terminar con esos nombres propios que nos pueden ir sonando
o mujeres anónimas que también han dejado una documentación y que pueden ilustrar procesos y procedimientos que estaban vinculados a la vida conventual, para acabar con el diálogo entre distintas instituciones, espacios y demás. Y como ellas son las verdaderas protagonistas, las comunidades de Santo Domingo el Real, San Pablo y Santa Isabel de los Reyes participan en la muestra. Mujeres toledanas y españolas, pero también de Kenia, de la India, de Guatemala, Colombia, que mantienen hoy vivos los conventos y han cedido hábitos, saris de la India, utensilios con los que cosen o cocinan, el mejor reflejo de su día a día. Muchas veces, cuando hablamos de lo nuestro, percibimos que hemos llegado a un punto de destino y que teníamos que llegar culturalmente al punto en el que hemos llegado ahora, sin darnos cuenta de que lo nuestro no ha dejado de evolucionar muchas veces a lo largo de la historia, enriqueciéndose de distintas aportaciones, bebiendo de tradiciones locales, pero también teniendo siempre un ojo en todo lo que venía de fuera. Entonces, esta última aportación humana de estas mujeres, que mayoritariamente vienen de Kenia y de la India, vuelve a enriquecer de nuevo lo que pensábamos que era una manifestación cultural estanca y monolítica, del mismo modo que también muchas de ellas se enriquecen, cambian. Cuando hablo de manifestaciones culturales, hablo de cómo se alimentan, de cómo celebran o de qué música escuchan, que también muchas veces termina llegando esa influencia con ellas. Entonces, es muy difícil definir, a mí me cuesta mucho definir qué es lo nuestro, sobre todo porque pensamos que tenemos identidades que están escritas en las estrellas, predeterminadas de por vida y que hay que mantener de forma hermética porque son valiosísimas. No nos engañemos, no han dejado de cambiar nunca y esto es una última transformación de estos espacios que son parte de la cultura de las ciudades, que se nos olvida muchas veces que sin estos lugares, 1000 años de existencia tienen los conventos en Toledo, tampoco entenderíamos eso que llamamos identidad local o identidad urbana. Intentar encerrar 1000 años de historia en estas vitrinas es complicado, pero sí queremos que la gente se lleve una idea de la complejidad y la riqueza. Y tenemos que agradecer, no quiero dejar pasar la ocasión, tenemos que agradecer la colaboración de los conventos que nos han cedido piezas de uso cotidiano, las Jerónimas, Santo Domingo el Real y Santa Isabel, y por último Santa Clara, que a través de visitas también nos está abriendo su espacio. Además de piezas cotidianas, quiero destacar, aunque eso luego lo contará mejor mi compañera, que Santa Isabel nos ha cedido un manuscrito muy especial y que tendrá además su recorrido dentro del patrimonio digital de Castilla-La Mancha, y estamos muy contentas de que eso también se haya producido en el marco de la exposición. Creemos que somos en la biblioteca muy afortunados porque siempre que llamamos a las puertas de ciertas instituciones, ciertas personas siempre acuden y nos ceden amablemente sus conocimientos, en este caso sus fotografías, sus libros. La Biblioteca de Castilla-La Mancha ha colaborado en esta exposición con el fotógrafo David Utrilla, que nos ha cedido una parte de sus fotografías que hizo dentro de los conventos toledanos, de los conventos de clausura femeninos, y entre las que nos presentó pues hemos elegido sobre todo algunas que nos hablan de espacios como el refectorio y la biblioteca, y otras que nos hablan pues de su vida diaria, de cómo ellas hacen sus quehaceres, están con sus comunidades. La sensibilidad y generosidad de quienes lo han hecho posible: Carmen Morales, Carmen Toribio y Palmira del Cerro, el grupo de investigación Ibercosmópolis de la Universidad Complutense con Felipe Vidales al frente, la colaboración de la Asociación de Amigos de los Conventos de Toledo con Laura García Tapetado. Es tan completo el proyecto que incluye conferencias y rutas con Federico Palomo, Elena Manchado, todos conscientes de la importancia de este legado y de la necesidad de que sean ellas quienes lo cuenten. La exposición también nos habla de esas mujeres que con nombres propios han habitado y siguen habitando hoy los conventos femeninos. Algunas eran religiosas, pero no siempre. Había mujeres nobles, había reinas, había estaban las sirvientas, las educandas.
Entonces, de entre todas ellas, nos vamos a fijar en una, ya que esta es una de las joyas de la exposición, nos lo ha cedido el monasterio de Santa Isabel de los Reyes de Toledo, es un manuscrito que tienen y que nos habla de la Madre Jerónima de la Asunción. Ella era una religiosa toledana que ingresó en el monasterio de Santa Isabel de los Reyes, una monja clarisa, y se pasó allí toda su vida hasta que, gracias a un encuentro con Fray Diego de Soria, conoció la necesidad de fundar un convento en Filipinas. Y entonces ella se ofreció voluntaria para esta empresa, pero lo que pasa es que tenía más de 60 años. Y allá que se lanzó con otras religiosas del convento, se embarcó, se fue primero a Sevilla, Cádiz, y ahí se embarcaron hacia Manila, y allí fundaron el primer convento de religiosas clarisas. Ella fue abadesa del convento, ya murió allí, y este manuscrito está escrito por Sorana de Cristo, que es una compañera inseparable suya, que se fue también con ella durante este viaje, y murió allí siendo priora del convento. Sí. Y además nos han dejado una reproducción de la dote de la Madre Jerónima. El manuscrito lo hemos digitalizado y pronto estará disponible en el repositorio de Patrimonio Digital de Castilla-La Mancha. Qué bien. ¿Y es el convento de Santa Isabel el que os sugiere contar con este manuscrito o vosotros le preguntáis, claro, cómo llega hasta aquí? Les pedimos si por favor nos lo podían prestar, sí, y muy amablemente nos lo han prestado. Entonces es una de esas mujeres con nombre propio que hemos querido destacar. Concretamente en esta vitrina se ve esa parte más vinculada al trabajo, como el trabajo cotidiano que tenemos cualquier persona. Sí. Nosotros salimos a la calle, realizamos nuestro trabajo, cobramos un salario y volvemos a casa. Bueno, pues ellas trabajan en su casa y quizá no tenemos en la cabeza esa imagen de ellas manufacturando o haciendo otras actividades para sacar dinero. Tradicionalmente los conventos vivían mucho de las rentas, gestionaban muchas rentas, pero eso con el tiempo se va perdiendo y las comunidades tienen que ponerse manos a la obra para sacar un dinero que les ayude a su vida cotidiana, a su manutención más corriente. Aquí en Toledo tenemos muy vinculada la imagen de los conventos al mazapán, pero bueno, acercándonos a estas comunidades hemos descubierto conventos en los que las monjas hacían damasquinado hasta no hace mucho, y las jerónimas, por ejemplo, han estado y siguen estando muy vinculadas a labores de costura. Una pequeña muestra son estas piezas que nos han cedido, algunas piezas bordadas, objetos de costura. Ahora sabemos que ellas tienen objetos modernos, estos son un poquito antiguos, de hace ya unos años, y es una pequeñita muestra con una plancha también de las antiguas, para eso, ver qué tipo de actividades se realizan en los conventos, algunas desconocidas como por ejemplo la imprenta. Sí. Ha habido imprentas dentro de los conventos y el documento que tenemos así en diálogo de la colección con estas piezas es un documento precisamente que habla de esa regulación de las imprentas en los conventos, porque una imprenta era poder y tener eso significaba tener un medio de difusión. Y claro, lo que estaba dentro de los conventos también se quería tener controlado por parte del poder real. Y nos parecía interesante poner este diálogo y tener estas piezas aquí para pensar en esa otra vertiente de su vida cotidiana que quizá tenemos ahora muy vinculada al estereotipo, al cliché del mazapán. Explica muy bien qué es lo que nos interesaba y es lo que también tanto Sor Monse como Sor Teresa de las Dominicas o Sor María y Sor Visitación de las Jerónimas insisten, que los conventos siguen estando habitados y que siguen estando habitados con comunidades muy diversas que nos tienen que ayudar a repensar, como tú decías, qué es eso que llamamos cultura, que parece que es una cosa monolítica y hermética cuando nunca lo ha sido, cuando no para de transformarse, y ellas son mayoritariamente las mujeres que vienen de fuera quienes hoy activan de forma distinta lo que han sido las vidas conventuales históricamente, y también la exposición refleja desde los orígenes históricos y patrimoniales de los conventos al final de estas comunidades con piececitas de ropa, de actividades, de cerámica, de costura, que ellas a día de hoy mantienen y son las que muchas veces
alimentan económicamente con sus poquísimos ingresos. Lo que tenemos que hacer es luchar porque estas casas sigan manteniendo a sus comunidades y por favorecer en la medida de lo posible que sigan estando abiertas y llenas de vida. Yo creo que ahora estamos asistiendo a un pequeño resurgir espiritual, por lo menos en el mundo del arte, se ve esa inquietud. Y yo creo que esto va a tener su reflejo en un futuro no demasiado lejano. Quiera Dios que no sea demasiado lejano porque estamos en tiempo de descuento. Pero bueno, que yo soy optimista, fíjate, con el futuro de estas casas. Un homenaje a todas esas mujeres que rezaron, trabajaron, enseñaron, sirvieron y resistieron en los márgenes. A esas mujeres que hicieron del convento un lugar de vida, de memoria y de ciudad, otorgándonos un legado que hoy nos sigue habitando.